Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja lanera, aguja de crochet de 5,5 milímetros, tijeras y aproximadamente 500 gramos de lana. En esta ocasión hemos escogido una lana 100% acrílica. Es lana infantil y tiene un tacto muy agradable y también resulta bastante económica. El proyecto en total nos costará 12 euros a precio de España. Cada ovillo tiene 80 gramos y 200 metros de longitud. Está indicada para agujas de 3 a 4 milímetros. Pero nosotros la tejeremos con la aguja de 5,5 milímetros para conseguir que el punto quede más suelto. Bueno, ahora vamos a comenzar con la explicación de hacer el granny básico, que será la base de nuestra chaqueta. Así que en primer lugar hacemos un nudo. Yo lo hago, a mí me gusta hacerlo así, hago así, me lo enrollo en el dedo, ahora meto la aguja y saco el hilo que viene de nuestro ovillo, ¿vale? Entonces ahora lo ajustamos a la aguja, lo que queramos. Entonces a continuación hacemos 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Y ahora cerramos en círculo estas 5 cadenetas haciendo un punto enano en la primera cadeneta. Entonces introduzco la aguja, cojo hebra y la paso a través de los dos, ¿vale? Y aquí se ha formado un círculo pequeño. Entonces ahora hacemos 3 cadenetas de subida, 1, 2 y 3, y que serán el primer punto alto de nuestro primer bloque. Hacemos un segundo punto alto y un tercer punto alto. Ahora hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Ahora otro bloque de 3 puntos altos. Primer punto alto. Es importante que esta hebra que nos ha sobrado de aquí después del nudo la vayamos introduciendo dentro de los puntos altos que vamos haciendo para ocultarla, ¿vale? Así que continuamos, segundo punto alto de nuestro bloque de 3 puntos altos. ¿Veis? Ya la voy ocultando aquí, pasando el hilo a través no solo del anillo, sino de la hebra. ¿Se ve? Vale. Y tercer punto alto. Pues ahora 1, 2 y 3 cadenetas que nos separan de nuestro siguiente bloque de 3 puntos altos. ¿Veis? Y sigo cogiendo la hebra a la vez que el anillo. Primer punto alto, segundo punto alto y tercer punto alto. Y sigo sin soltar la hebra. Se va ocultando por dentro. Cojo y la llevo sujeta con el anillo. Así que 3 puntos de cadeneta y nuestro cuarto y último bloque de 3 puntos altos de esta primera vuelta. Sigo ocultando y hago primer punto alto, segundo punto alto y tercer punto alto. Y ahora que nos faltan 3 cadenetas para cerrar y 3. Entonces ahora me voy a mis 3 cadenetas de subida y en la tercera introduzco la aguja, cojo hilo, lo paso a través de las dos y hago un punto enano.
Como podemos ver, aquí detrás se ha ido ocultando el hilo por dentro de los puntos altos y ahora después con unas tijeras es cuestión de cortar aquí, que ya lo haremos, y ya estaría oculto, que luego es muy engorroso. Vamos a ver, entonces continuamos haciendo puntos enanos. Entonces ahora haremos 3 puntos enanos en el segundo, tercer punto alto y en el arco para empezar aquí. Vale, continuamos, voy cogiendo los 2 arcos como siempre. Segundo punto enano en el segundo punto alto, tercer punto enano en el tercer punto alto, cuarto punto enano en el arco. Ahora empezamos la segunda vuelta con nuestras 3 cadenetas de subida, que serán nuestro primer punto alto. Así que comenzamos con el primero de los 2 bloques de 3 puntos altos que forman nuestra esquina, que haremos en cada arco. Entonces, segundo punto alto, tercer punto alto, lo separamos del siguiente bloque por 3 cadenetas y hacemos otros 3 puntos altos más. El primero, segundo y tercer punto alto. Ahora llegamos y tenemos que hacer una cadeneta solo para separarla del otro bloque del arco. Así que comenzamos por primer punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto y lo separamos por 3 cadenetas. Primer punto alto, segundo punto alto y tercer punto alto. Ahora hacemos solo una cadeneta porque va aquí, no va en esquina. No separa, como aquí en este caso, los 2 bloques de la esquina. Primer punto alto, segundo punto alto y tercer punto alto. Hacemos 1, 2 y 3 cadenetas y de nuevo 3 puntos altos. 2 y 3. Y ya hemos formado aquí nuestra esquina con los 2 bloques separados por 3 cadenetas. Ahora que viene una sola cadeneta y de nuevo los 2 bloques separados por 3 cadenetas. Primer punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto. 1, 2 y 3 cadenetas y ahora los últimos 3 puntos altos de esta vuelta. 2 y 3. Y ya para cerrar la vuelta hacemos una cadeneta y haremos un punto enano en la tercera cadeneta de subida. Aquí introducimos la punta de la aguja, que a veces cuesta. Por aquí sacamos hebra y sacamos por aquí. Y de nuevo la siguiente vuelta, que será la tercera, la queremos empezar también en el arco. Así que nos desplazamos hasta aquí, nos vamos deslizando haciendo puntos enanos. Entonces ya he hecho uno, hago
el segundo. En el segundo punto alto saco hebra y la paso por aquí, la meto por el tercer punto alto, saco la hebra y saco la hebra y hago el cuarto, a ver si lo veis bien, aquí. Saco la hebra a través del arco y ya volvemos a hacer nuestras 3 cadenetas de subida, que serían el primer punto alto de nuestra tercera vuelta. Y así repetiríamos sucesivamente hasta que queramos. En este caso, yo he hecho para el granny de base de la chaqueta, para cada granny he hecho 10 vueltas. Así que lo que voy a hacer es hacer una tercera vuelta, porque ya se va añadiendo hasta aquí, solo hay 2 bloques de esquina. Bueno, 4 bloques de esquina separados por una cadeneta, pero aquí ahora veremos cómo se añade otro bloque, pero ya se hace todo igual, ¿vale? Entonces haríamos 2 puntos altos, 3 puntos altos y 3 cadenetas. 3 puntos altos, primero, segundo y tercero, una cadeneta y así separamos de este bloque que haremos aquí en este arco de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadeneta y ya tenemos otra vez que hacer nuestros 2 bloques separados por 3 cadenetas. Nuestro bloque de esquina. 1, 2 y 3. 3 cadenetas y 3 puntos altos. Y el tercero. Ahora llegamos aquí, nos tocaría hacer aquí otro bloque de 3 puntos en este arco intermedio de aquí, así que los separamos con una cadeneta. Cojo hebra. 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta. Y otra vez toca hacer los 2 bloques de 3 puntos altos separados por 3 cadenetas, porque ya estamos otra vez en la esquina de nuestro granny. 1, 2, 3, 3 cadenetas, primer punto alto, segundo punto alto y tercer punto alto. Cadeneta. Venimos aquí al arco y hacemos otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Cadeneta y ya llegamos a nuestro último bloque que nos queda de esquina de esta vuelta. Entonces, hacemos primer punto alto, segundo punto alto, tercero punto alto, 3 cadenetas y 3 puntos altos. Primero, segundo y tercero.
y una cadeneta para separarnos del que va a ser el último bloque de 3 puntos de esta vuelta, que lo haremos en este arco. Primer punto alto, segundo punto alto, tercer punto alto, cadeneta y venimos aquí como las vueltas anteriores a la tercera cadeneta y cerramos con un punto enano. Introducimos la aguja, sacamos hebra y a ver, pues la cuarta vuelta, que sería la siguiente, ¿cómo la empezaríamos? Como todas las vueltas anteriores nos deslizamos hasta aquí, hasta el arco, así que volvemos a hacer los puntos enanos. En el segundo punto alto hago el segundo, tercer punto enano en el tercer punto alto, me voy al arco, hago el cuarto y haría la cadena de subida. O sea, con 3 cadenetas la cadena de subida. Y así ya volveríamos a repetir la última vuelta hasta que tengamos las dimensiones que queramos. En nuestro caso vamos a hacer 10 vueltas, entendiendo que esta es la primera, 2, 3 y contaríamos así. Para cerrar nuestro granny haríamos lo siguiente. Aquí nos faltaría un punto alto y haríamos una cadeneta. Como siempre vendríamos a cerrar la vuelta haciendo un punto enano aquí en la tercera cadeneta. Alargo un poquito. Entonces introduzco la aguja entre estas 2 hebras del segundo punto alto, cogería esta anilla que se me ha quedado aquí, esta hebra, y la pasaría, a ver si puedo, para atrás. Y ahora paso el hilo a través de ella y lo cortaría. En este caso ya lo tenía cortado, es una segunda toma. Y fijaos que bien queda oculto, que no se ve. Y ya así tendríamos ya finalizado nuestro granny. Aquí tenemos nuestro granny terminado y como podemos ver, si nos venimos al centro, que está aquí, ¿vale? Contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se unen los grannies, o por lo menos una de las formas que hay, y a mí me gusta bastante el resultado, es cómo vamos a unir los grannies para nuestra chaqueta. Así que vamos a hacer una unión y el resto se hacen igual. Así que aquí tenemos 2 grannies por el derecho. Que yo lo que hago, los pongo así y los voy a tejer los 2. Si los veis, están ahora del revés y del revés. Y por aquí ahí están las hebras sobrantes, ¿lo veis? Que ahora las iremos ocultando y al final cortaremos un poquito. Entonces, iríamos aquí a la primera esquina, a ver si se ve bien. Entonces y nos vamos a la cadeneta central. Entonces cogemos la hebra exterior y vendríamos aquí también a la cadeneta central y cogemos la hebra exterior. O sea, dejamos por dentro, si lo veis, se queda una hebra y se queda una hebra, que veréis que después nos queda un dibujo muy bonito. Vale, y ahora hacemos aquí un nudito,
que no pasa nada, esto después se oculta. Vale, y vamos a seguir cogiendo cadena por cadena la hebra. ¿Veis? Cojo la de fuera, vais viendo la trencita que hace y cojo la de fuera. Cojo la de fuera y cojo la de fuera. Incluso puedo ir aprovechando y meto así el hilo y se va a ir quedando ahí oculto. Siguiente, cojo la de fuera y voy ocultando mi hilo. Voy cogiendo la de fuera. Es importante que nos fijemos que coincidan los bloques. Ahora vamos a ver. Sabéis, aquí pues estos que vayan a coincidir, no se nos vaya a ir ningún punto. Entonces voy cogiendo la hebra de fuera. A ver, este que se queda aquí y así se nos va ocultando. Lo voy subiendo. Cojo la hebra de fuera. Y se va a ir ocultando nuestro hilo. Y así vamos uno por uno. Con mucha paciencia. Y se va ocultando nuestra hebra. Y ahora cuando avancemos un pelín más os voy a ir enseñando cómo va quedando al hacerlo así. Ahora giro siempre hebra. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos que no cogemos, al coger nosotros las de fuera, estas dos se van a quedar vistas así. En nuestra unión a mí me gusta bastante cómo queda. Así que vamos a continuar. Después tendremos que ir escondiendo estas y nada, es seguir así cogiendo las hebras de fuera. Y con esto y seguimos. Además vamos viendo, vais cogiendo así, metiendo los dedos por los agujeritos y vais viendo que no saltéis ninguna y que van coincidiendo, que van quedando, que no se quede torcido. Voy cogiendo la hebra. Luego en otros proyectos veremos cómo unirlo ya de otras formas, con calados pero esta ahora para el tiempo que viene. A ver, este que ha quedado así rarito. Ya vamos a empezar a ocultar la hebra de aquí. Entonces, además, esta forma de unión la podréis usar en muchos proyectos, porque para unir, siempre que tengáis que unir dos piezas con puntos altos, queda muy bien. Esta costura en los hombros y laterales, según el sentido del tejido, a mí, vamos, yo la suelo utilizar más que ninguna. Así, veis, vamos ocultando. Ahora ya tenemos estas dos hebras. Que después si se vieran mucho a lo mejor, pues se pueden sacar perfectamente haciendo así aquí y las sacamos. Cogeríamos aquí estas dos hebras que estamos ocultando, si al dar la vuelta se ven mucho y nos molestan y no pasa nada y se pueden cortar antes, solo dejar un trocito oculto y el resto se corta.
Y si no, es una manera de asegurar mejor también las piezas. A ver, siempre estas que vayan por delante para ocultarlas. A ver, que ya queda poquito y ya llegamos al final. Que sé que esto es siempre muy pesado. Lo más pesado siempre al trabajar con grannies es ocultar hebras. Por eso yo intento siempre sobre la marcha ir ocultándolas, porque si no luego te encuentras con un montón de grannies y ahora te toca ir, cuando los haces de varios colores, vuelta por vuelta ocultando. Pero bueno, en este caso al menos, como lo estamos haciendo más sencillo solo de un color, pues nos ahorramos bastante trabajo. A ver, que ya estamos llegando al final. Y ya vemos cómo ha quedado la unión. Que además a mí me ha pasado terminar un jersey precioso algo y por la forma por las costuras no acabar de verlo. A ver, la última ya, aquí en la tercera. Ya podemos darle así una vueltecita. Le podemos dar un par de vueltas y se mete por aquí. Lo metemos solo un poco para ver provisional, a ver cómo ha quedado. Y la verdad es que ha quedado muy bonito. Así que parece que sí, la vamos a acabar de ocultar. A ver que se quede estiradito. Y esta hebra, pues la vamos pasando así. Uy, vale. Cosas del directo. Ay. La vamos pasando y hasta que queramos. Y ya esto se puede cortar donde veamos. Y ya tenemos la unión. Así se unen dos grannies. A mí es la manera que más me gusta. Bueno, ya hemos aprendido a hacer nuestro granny básico y también hemos aprendido a hacer las uniones. Para sintetizar el trabajo lo máximo posible, lo que haremos será hacer 4 módulos de 3 grannies. O sea, cogeremos un granny y uniremos con 2 costuras otros 2 grannies. En este caso, como están del derecho, este sería, por ejemplo, este es un lateral delantero. Como están del derecho los grannies, para coser haríamos así, los coseríamos del revés, como ya hemos visto antes. Luego cogeríamos este también y lo coseríamos del revés. Y así evitamos confundirnos, porque suele pasar que al tener varios ya uno lo teje del derecho, otro del revés. Entonces nosotros colocamos nuestros 3 grannies del derecho y hacemos así, giramos y vamos cogiendo, como hemos visto,
hecho anteriormente y lo vamos cosiendo. Y así no nos confundiremos. Bueno, así tendríamos los dos delanteros. Entonces ahora vamos a ver las partes traseras. O sea, ya tenemos tejidos 2 módulos de 3 grannies y aquí, después de tener las uniones, tejeríamos la unión central de la espalda. Y ya tendríamos nuestra espalda. Es importante que, como he mencionado ahora mismo, estén para la espalda, ahora los coloquemos del revés para no confundirnos. De manera que aquí ya podemos tejer directamente sin girar las piezas. ¿Vale? Todas las costuras de nuestra espalda las tejemos directamente sin girar, porque hemos puesto todas nuestras piezas del revés. Sin embargo, aquí, para no confundirnos, luego a la hora de hacer el resto de costuras, como ahora vamos a ver la de los hombros, pues de esta manera no nos confundiremos. Si no, pues bueno, cada uno encuentra luego su método, pero a mí esto de esta manera no falla. Bueno, una vez tenemos finalizado ya nuestros 4 bloques de 3 grannies, hemos hecho la costura de la espalda, ahora nos quedaba hacer las uniones de los hombros. Entonces, apunte. Comenzaríamos aquí en el extremo de nuestra manga y tejeríamos hasta donde nos parezca. Yo en este caso lo que he hecho ha sido tejer 5 módulos, como podemos ver aquí, de 3 grannies. De 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Como al principio del sexto, lo que he hecho, la costura la he hecho como siempre, pero en el último punto que he cogido, lo que he hecho ha sido coger las 2 hebras, pero solo en el último punto, para que con la caída del delantero no se dé de sí y se quede feo de repente porque esté solo una hebra ahí caída. Entonces lo que hacemos es dar, como siempre, para cerrar, damos varias vueltas y ocultaríamos la hebra, pero en este caso, a la hora de ocultarla, no ocultaríamos la hebra, porque hasta que no tengamos terminado todo el proyecto, no sabremos si nos gustará luego a lo mejor quizá abrir un poco esta costura o cerrarlo más porque lo veamos muy desbocado. Hasta que no tengamos el resultado final no lo sabremos como nos gusta, así que yo siempre prefiero en los hombros, siempre me gusta dejarlo provisional hasta que me pruebe ya la pieza terminada, porque para ver si te gusta un poco más abierto o más cerrado. Es importante que siempre sabéis que nos queda un cabo suelto cuando finalizamos cada granny. Entonces esos cabos sueltos, por comodidad y también para que quede mejor, es importante siempre ocultarlos en estas costuras. O bien, como mucho, dejarlo en las costuras que sabemos que después tenemos que coser, como son las de los hombros, bueno, más bien las de las mangas, estas de aquí, pero por ejemplo aquí no dejar esa hebra, que quede esa hebra suelta por aquí, en el lado del lateral que se va a ver, o en la parte de abajo, incluso por aquí o en el cuello, siempre intentar ocultarla lo antes posible. Yo así lo que he hecho es, enseguida que he podido, lo que hacía a la hora de unir los módulos de 3 era directamente enfrentar esas hebras de uno y de otro, y según íbamos haciendo la costura, pues la iba ocultando aquí las hebras y ya me las he quitado de encima y no tengo después que ocultarlas y que a lo mejor no queden bien o quede algo feo, así que os recomiendo eso. Y por último, pues ya solo nos quedaría hacer estas uniones de aquí, o sea, la costura de las mangas y de los laterales de la chaqueta, y para ir, como estoy siendo a lo mejor, como estoy repitiendo todo el tiempo, por el revés. Así que esta parte giramos porque ya hemos tejido también del revés nuestros hombros y la manga.
Así que ya giraríamos nuestra chaqueta por completo y ya solo nos queda tejer esta parte de aquí y esta parte de aquí. Y ya veremos a ver el resultado final.